ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Continuamos con la lectura del Evangelio de Lucas. Es 27 de octubre y leemos los capítulos 14 al 16. En estos capítulos vemos Jesús sana a un hombre en el día de reposo, la humildad, parábola de la gran cena, amar a Jesús más que a uno mismo, la oveja perdida, el hijo pródigo y el hombre rico y Lázaro. Meditamos en Lucas capítulo 15, versos 13 al 18. Leemos en la palabra de Dios. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel hijo egoísta insistió en estar libre de la autoridad de su padre y de cualquier responsabilidad hacia él. Exigió y recogió su herencia y se fue, según él, a ser feliz, viviendo como quería, lejos de la disciplina de su padre. Sin embargo, pronto fue engañado por sus propios deseos y lo derrochó todo, viviendo perdidamente. ¿Cuánta similitud hay con los jóvenes de hoy, que no quieren estar bajo la tutela de sus padres? Apenas crecen y dicen: Padre, esta es mi vida, yo quiero vivir a mi manera. Eso quiere decir ser engañados por Satanás para vivir en el pecado, y la paga del pecado es muerte. Primeramente, la muerte espiritual, una vida sin Dios y sin su palabra, que está destruyendo hasta la dignidad de la mayoría de los jóvenes en nuestro mundo moderno. Finalmente, este hijo deshonesto se volvió un indigente y luchó con su orgullo y vergüenza, ya que las cosas no le salieron como pensaba, sino que su vida fue desperdiciada. No queriendo confesar su pecado, su orgullo no lo dejaba. ¿Cómo voy a volver al Padre otra vez? ¿Qué van a pensar de mí si yo salí con tanto orgullo, pensando que yo podía hacer lo que yo quería? No puedo volver a mi Padre. Llenaba Satanás su mente de estos pensamientos. Pero al fin tenía hambre, y pensando en qué comer, volvió en sí. Y arrepentido dijo: He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y regresó a casa de su padre sin pensarlo 2 veces. Cuando uno vuelve en sí, siempre regresa al Padre. Esta es la historia de la raza humana, que quiere hacer siempre su voluntad y se cree autosuficiente, tanto así que demanda una vida independiente de Dios, es decir, ser su propio Dios, su propio Diosito, complaciéndose en todo. Siempre se debe hacer lo que yo digo, siempre tengo que complacerme, entregándose a su propia voluntad y a sus propios placeres, siendo engañados por su propio corazón perverso. En contraste a la solicitud de este muchacho de recibir su herencia y malgastarla, nuestra oración diaria tendría que ser:
Danos, Señor, el pan de cada día. Como creyentes, reconocemos que esperamos del Padre la satisfacción de todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, porque el Padre sabe nuestras necesidades, aun sin que las pidamos. El Padre nos conoce y nos da en abundancia. Nos inclinamos a creer que la palabra pródigo significa uno que se ha apartado de su padre, pero el significado es diferente. Un pródigo es más que uno que se aparta, que malgasta y desperdicia sus bienes. Es uno que termina reconociendo y arrepintiéndose de su pecado y regresando a casa de su padre, quien le espera con los brazos abiertos. Leemos Lucas 15, 17 al 24. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así como el miserable pródigo encontró la misericordia y el amor de su padre, que era mucho más grande de lo que él había soñado, así también el Padre Celestial está esperando transformar las vidas malgastadas en el pecado de todos los que dicen: Me levantaré e iré a mi Padre. Te has alejado de Dios, estás triste, estás hundido en tu pecado y piensas que no hay solución a tu problema. Te animo a volver al Padre. Él te está esperando para darte una cordial bienvenida y llenarte de sus grandes bendiciones. Recuerda, los placeres mundanos se desvanecen, pero las bendiciones del Padre Eterno Jesucristo nos sacian por toda la eternidad. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetvisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.